hoy día? Son Clemente Quesada y Ángelo Astele, ambos presentes. Ya, Clemente Quesada y Ángelo. ¿Cuál de los dos va a empezar? Yo había conversado con los compañeros que iba a empezar Clemente. Clemente, ya. Entonces, Clemente puede iniciar su disertación. Hola, profesora. ¿Tengo que prender cámara para...? Sí. Ya. Voy a compartir primero. ¿Ya? ¿Profe, me escucha? Lo escucho. ¿Profe, qué pasa si mi cámara está mala? Solo en el caso que estuviera mala podría no prenderla. Porque mire, la Pero pongo y idealmente no... sería bueno que los pueda ver. ¿Ve? No se ve nada. ¿Profe, se ve lo que estoy presentando? Sí, se ve y lo veo también abajito en el cuadrito. Ya. Ya, entonces usted me dice cuándo comenzar. Estamos listos. Ese nomás, ¿Sí? yo estoy mirando. Ya. Sí. Bien, entonces, buenos días, buenas tardes, compañeros, profesora. A continuación pasaré a exponer sobre la importancia de la figura del emprendedor en la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento. Para ello, creo oportuno primero precisar ciertos conceptos claves para entender a qué nos vamos a estar refiriendo a lo largo de esta presentación, que son básicamente tres: emprender, emprendedor y emprendimiento, los cuales, si bien es cierto que no encuentran una definición legal, podremos llegar de todas formas a una en base a su sentido natural y obvio. Primero, emprender podemos entenderlo como comenzar una actividad económica de cualquier índole o de cualquier tipo. El emprendedor, por otro lado, corresponde a aquel sujeto o aquel individuo que comienza a desarrollar una actividad económica, así como también a individuos particulares o grupos que idean clases de negocio. Y finalmente, emprendimiento dice relación con aquella actividad económica en concreto o en particular que comienza a desarrollar el emprendedor. Eso, la tesis que intenté defender en mi trabajo escrito consiste en que el emprendedor constituye un pilar fundamental en la ley 20.720, al menos en gran parte, entendiendo que también existen otros fundamentos de la misma, pero entendiendo que sin esta figura no es posible conciliar más allá de la mitad de todo lo que se desarrolla esta ley, de todo lo que desarrolla el régimen concursal. Para ello, intenté tratar de explicar mediante diversas disposiciones que señala el Ejecutivo en el mensaje que acompañó el proyecto de ley, lo cual, si bien cierto no podré incluirlas todas en esta presentación, me quedo con la primera que parte señalando, en la cual menciona que el gobierno en ese entonces no solamente estaba respetando la libertad económica, ya aludiendo a la garantía constitucional del artículo 19, número 21, sino que quería salir de un estado de pasividad a un estado más activo, fomentando el emprendimiento, pero a un nivel de suma importancia al momento de construirlo, ¿cómo decirle? Al punto de constituirlo el motor de la economía nacional. Es decir, no solamente quería fomentar en cierta medida el emprendimiento, sino que quería cambiar un poco el switch de lo que se estaba desarrollando en aquel entonces en cuanto a la economía. Y para eso reconoce que debía hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, permitiendo que el emprendedor pudiera volver rápidamente a iniciar nuevos negocios, sin que el proyecto del fallido significara un lastre que le impida volver a ponerse de pie. Si nosotros analizamos esto último que dice, el Ejecutivo se está refiriendo prácticamente o principalmente al proceso de liquidación, porque en ese entonces el régimen concursal era eso lo que contemplaba, a diferencia de hoy en día que encontramos otro tipo de procedimiento. Entonces parte señalando que es necesario cambiar cómo se estaba estableciendo el régimen concursal en ese entonces. ¿Y por qué? Porque, como les decía, el antiguo régimen concursal se basaba solamente en liquidar, y así como la doctrina, en este caso, cogí una cita de Patricio Valdés del Diario Constitucional del año 2014, el pleno año en el que se dicta esta ley, donde señalaba que la anterior legislación se había centrado en liquidar y pagar, olvidándose del empresario y la posibilidad de comenzar una nueva aventura empresarial. Y que, al final y al cabo, este régimen concursal anterior terminaba siendo un hospital al que ningún enfermo quería ir, ya que no había enfermo que de ese hospital saliera con vida. Y esa cita, al menos, en mi opinión, define o ilustra en su máximo esplendor en qué consistía el régimen concursal anterior, teniendo en cuenta también el contexto histórico en el que se dictó, la crisis económica con la cual estaba atravesando el país.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Ejecutivo busca salir de esa situación y entender que el país estaba viviendo otro contexto y que era necesario fundamentar la ley en base al emprendedor y al emprendimiento. De esa manera, veremos que en el nuevo régimen concursal, tanto el procedimiento de reorganización de la empresa deudora como de la liquidación de la empresa deudora son dos procedimientos que no es posible conciliarlos sin entender que son creados como una herramienta para el emprendedor y para el emprendimiento. De allí que no podamos separar a estas dos figuras porque están estrictamente ligadas. Por ejemplo, con el sistema de reorganización de la empresa deudora se buscaba permitir que un emprendimiento que estaba dotado de posibilidades para subsistir y prosperar pudiese superar las dificultades transitorias en que se encontraba con ayuda de sus acreedores y con miras a permanecer como una unidad productiva en el tiempo. Y por otro lado, el proceso de liquidación de la empresa señalaba el Ejecutivo que era también deber del Estado entregar herramientas idóneas para asegurar que todos estos emprendimientos que simplemente carecían de la entidad necesaria para perseverar pudiesen ser liquidados en breve tiempo, estimulando el resurgimiento del emprendedor a través de nuevas iniciativas. Entonces, si bien es cierto que se mantiene el proceso de liquidación, se implementa un procedimiento de reorganización porque cambia el modo de pensar, entendiéndose que ya no solamente el régimen concursal debía basarse en tomar las empresas, liquidarlas y que se pagase, sino que ahora debemos fundamentar esos procedimientos en la mira de que es el emprendedor para los cuales están creados, para ayudarlo a él, no solamente que estén con una mira a favorecer a los acreedores, sino que el emprendedor pueda, si es que adopta el proceso de reorganización de la empresa, continuar desarrollando su actividad económica y si optaba por liquidar, que esto no le fuese un impedimento para desarrollar otro tipo de actividad económica. De esa manera, también podemos encontrar diversas manifestaciones, si bien no explícitas, pero sí implícitas, que nos dan a entender cuál era la intención del Ejecutivo, o cuál era más bien, o que demostraba que el emprendedor era importante para este nuevo procedimiento concursal. Por ejemplo, el antiguo procedimiento era lento, sin plazos establecidos, sin jueces especializados y muy costoso. Ya lo que, como señalaba el autor que antes les mencionaba, provocaba que los emprendedores no pudieran volver a levantarse y reemprender. O sea, si alcanzaban este proceso de liquidación, hasta ahí nomás llegaba su actividad económica. En cambio, los nuevos procedimientos presentan marcos regulatorios ágiles, eficientes, establecen plazos breves, jueces especializados y costos bastante menores, sobre todo por la creación del boletín concursal. Finalmente, me gustaría recoger esta cita que establece en el libro de Curso de Derecho Concursal de Gusto y Lago, que señala que el énfasis de la nueva ley estaba puesto en el reemprendimiento, teniendo siempre en consideración que el emprendedor que hoy tiene un problema de insolvencia, antes fue alguien que generó riquezas, generó empleos y fue contribuyente del Estado. Entonces, para sintetizar o para concluir, el emprendedor asume tal importancia en esta nueva ley que los procedimientos que se crean en virtud de esta no pueden conciliarse sin entender para qué están creados y para qué sirven, que son directamente con mira a favorecer particularmente al emprendedor y sobre todo las actividades económicas, es decir, los emprendimientos. ¿Por qué? Por las razones que aquí señalan los autores, porque generan riquezas, generan empleos y son contribuyentes del Estado. Entonces, todos estos lados positivos había que favorecerlos y no simplemente basarnos en procedimientos que liquiden y que hasta ahí llegase todo. Entonces, podríamos decir que esto se adecua mejor a los tiempos actuales en cuanto al contexto económico de nuestro país y que en sí la figura del emprendedor y el emprendimiento a través de los años cada día adquiere más y más importancia, sobre todo, por ejemplo, con la creación de las microempresas, etc. Con esto concluyo mi presentación, espero que se haya entendido. Si hablé un poquito rápido es porque no sé cuánto tiempo me iba a tomar la presentación, pero espero que se haya comprendido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Clemente. Un gusto conocerlo porque no lo conocía. Así que muy buena presentación. Entonces ahora tendría que exponer el otro alumno, que no recuerdo su nombre, parece que Alejandro, ¿no? Yo, profesor. El otro compañero. No sé cuál de los dos está, ustedes saben su orden. El Ya. Ángel es voluntario, ¿no? Sí, soy voluntario. Adelante. Ya, póngale. De un momento. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Soy Ángelo Astele. Voy a presentar sobre la protección financiera concursal. Para hablar de protección financiera concursal, primero tengo que hablar sobre el acuerdo de reorganización. Este acuerdo de reorganización es un procedimiento judicial por el cual el deudor
tendrá que ir a un tribunal, en este caso Tribunal de Letras en lo Civil, para solicitar que se le dé este acuerdo de reorganización. Este acuerdo sirve para fijar nuevos plazos con sus acreedores y con nuevas condiciones de pago, con el motivo de salvar a la empresa. Como vemos en la imagen, donde salen ahí tirándole una soga a la persona que se está ahogando, quise mostrar como que esa persona fuera la empresa y que el principal motor sea salvarla. Cuando hablamos, ¿cuál es el requisito? Así, yo a través de mi investigación descubrí solamente un principal requisito. Y este requisito es que sea empresa. Pero ¿para quién es empresa para la ley 20.720? Empresa es la persona jurídica, como bien sabemos, como podría ser una sociedad anónima en responsabilidad limitada, una sociedad por acción, entre otro tipo de sociedades. Sin embargo, también dice que se considerará empresa a las personas naturales de primera y segunda categoría. ¿Quiénes son estas personas de primera y segunda categoría? Son las de primera, son las que facturan con su propio RUT, mientras que la segunda son aquellas que trabajan en torno a su honorario, en este caso como los abogados. Ya, en la protección financiera concursal. Este procedimiento surge para proteger los bienes del deudor. Sin embargo, en su tramitación va a hacer lo siguiente. El deudor se va a un tribunal, en este caso un tribunal de letras en lo civil, y tiene que acompañar un certificado de deudas, el cual tendrá que ser escrito por un contador auditor. Paralelo a esto, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento eh, fijará lo que es la figura del veedor. Una vez esté el veedor, este tiene que conocer ay, disculpe, los bienes de la empresa y su avalúo. Ahí está la palabra, los bienes de la empresa y su avalúo. Porque él es la persona que se encarga de administrar. Después, una vez está la resolución del tribunal, se fija lo que vendría siendo la protección financiera concursal y en el mismo tribunal se fijará también la primera junta de acreedores. Bueno, aquí como vemos en pantalla, dice que el veedor en el artículo 2, número 40 de la ley 20.720, cuya misión principal es propiciar acuerdos entre el deudor y los acreedores, facilitar la proposición de acuerdos de reorganización judicial y resguardar los intereses de los acreedores. Bueno, este veedor es quien se encargará de administrar los negocios del deudor en este tiempo de protección financiera concursal y también será el intermediario entre los deudores, o sea, entre el deudor empresa, perdón, y los acreedores. También será quien que tenga que vigilar que se están cumpliendo con las condiciones de pago y con los plazos establecidos. En los efectos de la protección financiera concursal, en los efectos yo puedo pensar en tres, ya que el primero es que no se declarará ni se producirá un procedimiento concursal de liquidación ni ni un procedimiento ejecutivo en contra del deudor, ¿ya? El segundo es que puedo decir que todos los contratos suscritos por el deudor se mantendrán en su vigencia y condición de pago. Y como tercero, es si el deudor formara parte de algún registro público, como un contratista o prestador de servicio, no se podrá eliminar. En la venta de activos y contratación de préstamos durante la protección financiera concursal, esto tiene que estar según lo que indique en la figura del veedor. Pero sin embargo, dicen que la empresa deudora podrá vender o enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo y contable. Por eso hice hincapié en subrayar esa parte, porque eh, esto quiere indicar que el, el empresario o la empresa ya no va a poder hacer
lo que quiera con su patrimonio, porque tiene que estar regido por este régimen de protección concursal. Se le facilitará vender a aquellos, disculpe, aquellos que no supera el 20% de sus activos fijos y contables. ¿Ya? Después, en el segundo punto, se podrá adquirir préstamos para financiar sus operaciones, siempre que estos mismos no superen el 20% de sus activos señalados en el certificado contable. Y acá en el tercer punto vemos que hay una contraposición en el primero y segundo punto, porque lo que quiere indicar es que sí se van a poder hacer aquellas ventas siempre y cuando sean el 50% mayor del pasivo del deudor en torno a sus acreedores. O sea, si los acreedores están de acuerdo que se pueda financiar a través de los bienes de la empresa, se podrá solicitar. En conclusión, yo a través de esta investigación puedo decir que no le recomendaría este procedimiento a cualquiera, porque una pequeña empresa es difícil de que pueda costear el interventor, el, el veedor y también al abogado, porque estos tres personajes son alguien muy importante en este procedimiento concursal. Sin embargo, si es que una empresa que sea, que ya tenga su tiempo establecido, que ya tenga sus bienes, a esta empresa sí le puedo recomendar que se someta a una protección financiera concursal, dado que puede salvar a su empresa, dado que se entiende que las empresas no es que vayan así en su vida siempre, sino que igual tienen sus momentos en los cuales no les va muy bien, y este es una forma de poder salvar a aquella empresa. Y también recomendarle a aquellas empresas en estos tiempos de pandemia, eh, podemos indicar quizá, si nos ponemos a pensar en procedimientos como hay empresas que pueden funcionar vía online, como hemos visto a través de Falabella, Ripley, pero por ejemplo acá en Sofri vemos que tienen muchos trabajadores que tienen sus pequeñas empresas, que no es igual como estos otros centros comerciales, y en el cual no cuentan con plataformas online. Entonces, sería bueno para esas empresas impulsar estos procedimientos concursales de protección financiera. Y bueno, disculpe por los nervios, que sentí que me trabé un poco, pero espero se haya entendido la presentación. Me pareció muy entretenido y, y bueno, eso, mucho gusto. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, un gusto conocerle también. Y bueno, les comento, sí, en virtud de lo que usted decía con respecto a, bueno, felicitaciones, como dice Claudia. Comentarles que es correcto lo que usted dice de que actualmente no es muy conveniente para las pequeñas y medianas empresas el procedimiento de reorganización de la empresa, ¿no? Y es por ello que existe toda una modificación legislativa que se está planteando ahora y que viene a la ley 20.720 y incorpora todo un capítulo y modificaciones transversales a la ley que van a incluir situaciones excepcionales para los pequeños y medianas empresas, ¿no? Entonces ahí se soluciona este problema que todavía tiene la ley 20.720, que de todas maneras se entiende porque es una ley relativamente nueva, ¿no? Del 2014. Y mencionar algo también que había dicho otro compañero, que claro, esta ley se generó en el gobierno de Piñera 1, ¿no? En el primer gobierno de Sebastián Piñera, entonces mantiene su continuidad en este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahora creo que tenía problemas la persona que iba a exponer, que parece que era Javier Aguirre. No sé si estará listo el siguiente compañero que tenía que exponer, que Sí, parece profe. que era Alejandro. ¿Está listo? ¿Podría usted exponer mientras soluciona el problema, Javier? Sí, profe, pero no sé cómo se comparte pantalla. Tiene que ir a la parte donde sale una flechita arriba que dice compartir contenido. A mí me sale arriba, por lo menos. No sé si a usted le saldrá igual. Compartir Ah, ya. contenido. Sí, ahí Está está, al lado ¿se de ve? la viñeta salir. Sí, al lado de Ok, salir. Ahí está. Ahí se ve. ya. Entonces vamos a empezar. Sí, usted es Buenas Alejandro tardes. Albún.
Estimada profesora y compañeros, mi nombre es Alejandro Aldunce y en esta presentación les voy a hablar sobre la cesación de pago y el tratamiento doctrinario y legislativo que se le da. Eh, sí. Bueno, primero hay que empezar preguntándonos qué es la cesación de pago, ¿cierto? En primer lugar, la legislación chilena no la ha definido, ni siquiera la ley de quiebra, la anterior, ¿cierto? Ni en la actual ley de insolvencia y reemprendimiento. Y también hay que destacar que la doctrina varias veces ha intentado definirlo, ¿cierto? Pero se confunde con otros conceptos de esta cátedra. En cuanto al tratamiento doctrinario, como hemos visto, Puga-Vial la define como un estado patrimonial que está viciado de manera compleja y que en lo pertinente, ¿cierto? Se trata de un desequilibrio grave y drástico entre el activo liquidable, es decir, en palabras coloquiales, el dinero que entra al patrimonio, y el pasivo exigible, es decir, el que va saliendo porque se van cumpliendo obligaciones, se va pagando los acreedores, etc. De modo tal que coloca al titular en una incapacidad de cumplir actual o potenciales compromisos que lo afectan, ya sea con acreedores o con otros. Y también, como vimos, para Sandoval se entiende como un estado patrimonial de impotencia de pagar, bastante más simple. Y este último, como dije antes, ¿cierto? Se confunde con la insolvencia. Y por los efectos que mencioné, ¿cierto? Voy a hacer una breve mención, cotejando, igual la diferencia entre la insolvencia y la cesación de pago. La insolvencia, ¿verdad? Es un hecho jurídico o situación de hecho que se produce sin necesidad de pronunciamiento judicial, que así la declare, y consiste en que el deudor no esté en situación de pagar todas sus deudas. Esto es que su pasivo supere su activo. Y, también en palabras bien sencillas, la cesación de pago es una situación patrimonial, no un hecho jurídico, del deudor, el cual se encuentra limitado por una impotencia financiera que le impide cumplir cualquiera de sus obligaciones, impedido de hacer pago a sus acreedores. Eh, Perdón, profe, me pegó. También, verdad, es necesario entender que esta impotencia financiera de la cesación de pago no puede ser de origen voluntario, porque si hay voluntariedad en el no pago hacia los acreedores, estaríamos frente a incumplimiento contractual y no ante cesación de pago. Es necesario que el impedimento que, bueno, que impide al deudor pagar a los acreedores no nazca de su voluntad. A diferencia de la insolvencia, por ejemplo, para poner un ejemplo, se puede empezar con cesación de pago. La persona no tiene los medios, se encuentra potente financieramente para hacer cumplimiento a las obligaciones con los acreedores y a raíz de esto, ¿cierto? Empieza a realizar estas operaciones ruinosas y se empieza a endeudar más y termina cayendo en insolvencia. ¿A qué quiero llegar? Que la cesación de pago en principio no fue voluntaria, pero las operaciones ruinosas sí lo fueron. Entonces, se podría decir que la insolvencia nació de la voluntad del deudor, no así la cesación de pago. Esa es una de las principales diferencias entre la cesación de pago y la insolvencia. Si bien no se encuentra definida, ¿cierto? Hablando del tratamiento jurídico de la cesación de pago, sí la menciona la ley. Y en algún punto es incluso un requisito para una acción concursal. Es precisamente en el caso de la liquidación voluntaria. Eh, para iniciar este procedimiento, ¿cierto? Para accionar, para que se ponga en movimiento la actividad jurisdiccional de los tribunales, es necesario que en la liquidación voluntaria el deudor, la persona deudora, se encuentre en situación de pago. Esto no está expresamente manifestado en la ley, ¿cierto? Pero, según la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de la liquidación voluntaria, es presupuesto para accionar respecto al estado de seguridad del activo, es decir, este estado patrimonial, al principio como cesación de pagos, es requisito para que se accione en este procedimiento. Este procedimiento, o sea, este desequilibrio, perdón, patrimonial, según la misma jurisprudencia de la Corte, debe ser generalizado y permanente.
se parece mucho a las características doctrinarias que después se entregan de la situación. ¿Es necesario probar la situación de pago para accionar este procedimiento? No. Tanto en el caso de Alejandro, estás con algunos problemas de audio, parece. Se escucha un poco entrecortado, ¿no? Si estás con audífono, de repente si lo puedes arreglar. ah, ¿escucha mejor ahí, profe? Pareciera que sí. Continúa. ¿Cierto? La pantalla completa. ¿Profe, me escucha? Le escucho, dígame. ¿Hasta dónde me escucharon bien? No, yo creo que en los últimos minutos. Continúe nomás, ¿de dónde estaba? La prueba en procedimientos concursales. ¿Es necesario probar la cesación de pago para iniciar algún procedimiento concursal? No. Tanto en el caso del procedimiento de liquidación forzosa, ya sea de persona como de empresa, no es necesario probar ni acreditar esta situación patrimonial. Ni siquiera en el caso de que sea, en el caso de la liquidación voluntaria, tampoco es necesario probar. Porque según la jurisprudencia, ¿cierto?, de la Corte, solo hay que mencionarlo, pero no se establece como un presupuesto para accionar que se pruebe este estado patrimonial de la persona deudora. Las características de la cesión de pago según la doctrina. Según la doctrina, para que entendamos bien de qué se trata la cesación de pago, ya que no está estipulada en la ley, debe ser, primero que todo, general. Es decir, que la cesación de pago no se trate de la imposibilidad o impotencia financiera del deudor de no poder cumplir con una o dos obligaciones. Tiene que ser generalizada. Tiene que ser algo que afecte a todos y todas las obligaciones que tiene que cumplir el deudor. En segundo lugar, debe ser permanente. Es decir, que este estado patrimonial, el desequilibrio entre activos liquidables y los pasivos, debe haber logrado una estabilidad en el tiempo. No se trata de un suceso temporal que se pueda arreglar fácilmente, sanar a corto plazo, ¿cierto? En tercer lugar, debe ser objetivo. Esto quiere decir, que es medio complicado, yo la verdad es que no lo entiendo mucho, después si la profe puede explicar mejor. Quiere decir que para cuando el juez conozca de la causa, ¿cierto? Este debe adquirir una convicción de que existe este desequilibrio importante entre los bienes realizables y las prestaciones exigibles, es decir, en el patrimonio. Y por último lugar, debe ser insalvable. Es decir, que luego de que se acredite su prueba en el procedimiento, por ejemplo, a nivel de acreedores es bastante sencillo porque no le están pagando, se entiende que esta situación patrimonial es el resultado final de una evaluación negativa de dicho patrimonio. O sea, que el patrimonio del deudor entró en una espiral de deudas tan colosal que no es posible sostener de otro modo esta situación que a través de procedimiento concursal. La cesación de pagos es inminente. Esto es una figura que aplica en nuestra legislación, ¿cierto? En el cual las personas deudoras podrían iniciar un procedimiento concursal incluso aunque no se encuentren en situación de pago, pero que sí la situación de pago sea potencial o inminente. Esto tiene como objetivo, ¿cierto?, lograr de alguna forma evitar el mayor mal que se pueda costar con la situación de pago y con la liquidación que posteriormente, generalmente, se va a llegar a la liquidación si no se hace nada la cesación de pago. Este daño no solo afecta al deudor en sí, sino que afecta a los acreedores, obviamente, al patrimonio del deudor, de los acreedores y en un caso más extenso podría ser incluso a los acreedores de los acreedores. En cuanto al derecho comparado, en el caso de la legislación española, precisamente la ley que sale ahí, ¿cierto? 22 de 2003, tampoco define la cesación de pago, solo define la insolvencia. También en el caso de la ley 25 de 2015, española también, se instaura este mecanismo de segunda oportunidad. Este mecanismo no se toma en cuenta en nuestra legislación. Tampoco se toma como fundamento requisito o presupuesto la cesación de pago para el inicio de este procedimiento concursal español. Tanto la legislación española como la alemana toman también en consideración esta cesación de pago inminente a la que me referí anteriormente.
Y la legislación colombiana también, en su ley 116 de 2006, mantiene este criterio, ¿cierto?, de reconocer la cesación de pago inminente para evitar las perniciosas consecuencias. Particularmente, el mecanismo de segunda oportunidad establece, como dice ahí, un régimen de exoneración de deuda para los deudores, personas físicas, en el ámbito del procedimiento concursal. Nuestra ley de insolvencia no tiene nada parecido a esto, al mecanismo de segunda oportunidad, ya que solo se opera cuando ya el daño está hecho, ¿cierto? La persona ya está en cesación de pago o en insolvencia, ahí aplica la ley, pero antes, no, o después. Bueno, y refiriéndome también a este mecanismo de segunda oportunidad, yo creo que es algo urgente que debería ingresar, ¿cierto?, al Congreso o a través de políticas públicas, algún mecanismo parecido, porque en nuestros tiempos de pandemia y de COVID-19, las personas emprendedoras, los negocios más chicos, las empresas más pequeñas son las que más están sufriendo y claramente están acumulando deuda. Y este mecanismo de segunda oportunidad sería realmente bueno, un respiro, o como dice, hay un fresh start, ¿cierto? Un comienzo nuevo, borrón y cuenta nueva, para estas personas que en realidad podrían estar haciendo bien su diligencia, pero que por una situación global, que no es responsabilidad de nadie, ¿cierto?, están afectando a estos particulares, y yo pienso que la ley debería apoyar más a estas pequeñas empresas. Y muchas gracias. Eso es todo, profesor. Gracias, Alejandro. Buena presentación. Solamente quería aclarar antes de que no sé si habrá solucionado su problema Javier, con respecto al tema de la insolvencia y de la cesación de pagos. Son temas complejos de distinguir uno de otro. Es cierto que en algún momento el derecho de quiebras incluso confundía ambos términos. Ahora, la ley 20.720, por lo menos en cuanto a lo que tienen que hacer los tribunales, sí se hace una evaluación de la insolvencia. Entonces, es como un punto esencial que sí quiero que les quede claro, que al momento de presentar una causa donde se vaya a evaluar la liquidación de una empresa o la reorganización de esta, sí debe acreditar su estado de insolvencia y debe acompañar una serie de declaraciones, documentos, informes contables para probar que se encuentra por lo menos en esta situación de insolvencia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que yo como una empresa me quiera aprovechar, por ejemplo, del procedimiento de reorganización de la empresa o de liquidación, tratando de yo fingir que me encuentro en insolvencia, e incluso dentro de los delitos concursales se encuentra el caso que yo haga parecer como que estoy insolvente, ¿no? Entonces, para que les quede claro, sí, esa idea. Y no sé si está Javier, que estaba con problemas de audio. Está. ¿Puede exponer? Sí, sí. Ya. Entonces, adelante, me había preocupado. Ahí lo veo. Hola, Javier. Hola, profesora. Se ve mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Se ve perfecto. Ya, Silvia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, profesora. Voy a hablar del derecho de prenda o garantía general del acreedor. A modo de introducción, bueno, en el derecho civil las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer algo por parte del deudor y recíprocamente también por parte del acreedor. En ciertos casos de las obligaciones dinerarias, el deudor o la deudora no puede cumplir con su acreedor y sabemos que de esto nace un derecho para el acreedor de cobrarse la obligación con el patrimonio del deudor, ya sea con los bienes raíces o muebles, sean presentes en su futuro. Así lo podemos encontrar establecido en el artículo 2465 del Código Civil chileno, en el cual nos habla del derecho de garantía general. Normalmente el pago debe hacerse por voluntad propia de la parte deudora, pero si ésta se niega o no puede solventar dicha deuda o crédito, el acreedor tiene también un derecho a través de diferentes mecanismos judiciales para poder demandar, llegando incluso a exigir el cumplimiento forzoso con un título ejecutivo. La ejecución de la deuda puede exigirse en dos planos. El primero sería un plano individual, cuando existe un acreedor y un deudor, y en el otro el plano colectivo. En el plano colectivo existen varios acreedores que necesitan satisfacer sus créditos. En este último supuesto muchas veces existen
acreedores que tienen títulos ejecutivos, los cuales se podría decir que tienen un derecho superior a otros tipos de acreedores que no tienen ese título. Y podrán así de esa manera cobrar su crédito satisfaciendo su deuda. Es entonces que la legislación chilena igual también se esmera por proteger a todos o a todas y a dichos acreedores que la creación de una normativa especial de derecho concursal que veremos más adelante. En sí, la garantía general del acreedor, que lo encontramos en el 2465, ¿en qué consiste? Consiste en toda obligación personal, dar al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los que no son embargables, designados en el artículo 1618, o sea, 1618. ¿Cuáles son las características de esta garantía general del acreedor? Primero es universal e ilimitado, cierto salva excepciones, o sea, universal e ilimitado comprendemos la totalidad del patrimonio de la persona y las excepciones que son, no sé, 2/3 del sueldo, el lugar donde la persona pernocta, entre otros. También esta garantía le entrega derecho al acreedor para hacer cumplir esta deuda a través de, como les decía anteriormente, de mecanismos judiciales como son la demanda eh, para poder establecer el derecho. Y el principio también es igualitario. ¿Cuál sería como la excepción a esta norma del principio igualitario? Sería la prelación de créditos, que sería el conjunto de reglas que determinan en qué forma se deben pagar los distintos créditos de un acreedor cuando los bienes del deudor no son suficientes para pagar todos. Por regla general, como le decíamos, está el principio de igualdad de los créditos, que sería la quinta y última casa que comprende los créditos que no gozan de preferencia. Y la excepción a esto serían las causas de preferencia que las encontramos en el artículo 2470, que estamos hablando del privilegio y la hipoteca. Dentro del privilegio encontramos diferentes tipos de clases, que sería la primera, segunda y cuarta clase, que esto le da la preferencia a los de primera clase del artículo 2472, que serían primero las costas judiciales, las expensas funerarias del deudor difunto, los gastos de enfermedad del deudor, los gastos del procedimiento concursal de liquidación, las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares, las cotizaciones adeudadas y en sí todos los que están enumerados en la diapositiva. Por segunda clase encontramos los del 2474, que es del posadero sobre los efectos depositados por el deudor y el del empresario de transporte sobre los efectos transportados. Y así tenemos la cuarta clase y luego la hipoteca, que sería la tercera clase, que son los créditos hipotecarios. ¿Cuál es el problema de lo anterior de la prelación de crédito? El problema de la prelación de crédito subsiste cuando hay más de un acreedor cobrando su crédito y los bienes o el patrimonio del deudor-deudora es insuficiente para satisfacer todas esas deudas. El juicio ejecutivo es el procedimiento singular de cada acreedor para obtener cumplimiento forzado. Pero, ¿qué sucede con los procedimientos que son colectivos cuando hay más de un acreedor que busca satisfacer su crédito? Para esto también tenemos que saber qué es lo que es la insolvencia. Dentro de la nueva ley de reemprendimiento, solo se menciona insolvencia en su título y luego en la parte de insolvencia transfronteriza, pero jamás llega a definirla. De todas formas, podemos saber que si el que excusa es voluntario, el deudor debe demostrar dicha situación como la imposibilidad de pagar sus deudas dinerarias. En algo de contabilidad sería como que el pasivo supere el activo del deudor. Por otra parte, si el concurso es solicitado por un acreedor, este deberá acreditar mediante cierto hecho la insolvencia del deudor. En un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, eh, intentó como definir lo que es la insolvencia, diciendo que es un estado tal que impide que aquel la sufre pueda sanear legítimamente su patrimonio. Afirman que es un estado complejo, completo, por lo que su autorización no es un hecho simple, aun cuando sus hechos reveladores lo sean. Finalmente dicen que es un estado de desequilibrio entre el activo liquidable y el pasivo exigible correlativo. Es la manifestación económica específica de la cesación de pagos. ¿Cómo se viene a solucionar este problema por la legislación? Es con la creación de la ley 20.720 de reemprendimiento, que plantea distintas herramientas como una alternativa para aquellas personas que se encuentren en una situación financiera agravada y que pueden hacer frente a ese caso. Hay dos tipos de soluciones. A la empresa, la normativa establece herramientas que permiten
salvar aquellos emprendimientos que tienen la posibilidad de mantenerse en el tiempo, o sea, de volver a reemprender y poder liquidar todas sus deudas. Y lo otro sería liquidar los bienes de aquellas empresas que no puedan salvarse. Respecto a las personas naturales, la normativa establece dos herramientas que permiten, primero, renegociar las deudas con nuevas y mejores condiciones de pago, como lo habíamos visto en clase, y liquidar los bienes mediante una venta rápida y ordenada para pagar sus deudas. Bueno, en sí, eso fue mi presentación, profesora, compañeros y compañeras. Muy bien, Javier. Excelente su presentación. Se cree que con su presentación terminan las exposiciones del día, ¿no? Según lo que recuerdo, eran 4 exposiciones el día de hoy. ¿O hay alguien más que esté preparado para exponer? La verdad, ningún compañero se me acercó diciéndome que estaba preparado para exponer hoy, además de los que ya expusieron. Así Lo que que ya pusieron, ya. solo fueron 4. Ya, muy bien. Entonces, el próximo lunes tenemos clases desde las 15 horas. Si ya lo conversaron o lo saben. Y en la segunda hora tendríamos 4 exposiciones más, que serían los 4 siguientes compañeros de la lista. Felicitaciones al último expositor Javier nuevamente y a todos los que pusieron hoy día. En general, el nivel estuvo muy bueno, los felicito, muy clarificador, se nota que estudiaron y se acompañaron de buenos apoyos visuales, ¿no? También les comento, los otros compañeros que asistieron, a pesar de que veo que asistió mucha gente, que esto también es contenido que es importante para cualquier evaluación, ¿no? Entonces, para que vayan también poniendo atención a lo que sus compañeros están exponiendo. Porque son contenidos algunos que ya hemos visto y que fueron reforzados y otros son contenidos nuevos que vamos a revisar más adelante. Pero se entiende como parte integrante de la cátedra. Así que felicitaciones por, cómo se organizaron y me gustaron mucho las presentaciones. Los felicito también a los muy valientes que hoy día fueron voluntarios. Yo siempre valoro mucho a quienes voluntariamente se presentan a exponer. Así que nos vemos el jueves y el jueves vamos a seguir revisando el procedimiento de reorganización de la empresa. Un gusto haberlos visto, conocerlos a quienes los pude conocer el día de hoy. Así que nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Profe. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesora. Chao, profesora, que esté Chao, bien. profe. Nos vemos. Chao también. Profe, quería precisar, porque